He venido a matarte por una cuestión de honor. Y aunque no poseas ninguno, morirás de cualquier modo. Fioura. La duelista más temida en todo Valoran, Fioura es conocida por sus modos ásperos e ingenio político tanto como por la velocidad de su florete. Nacida en el seno de la noble familia Laurente en Demacia, Fioura reclamó el legado familiar de su padre tras un escándalo que casi los destruyó. Ahora se dedica a restaurar el lugar merecido de los Laurente entre los grandes y buenos del reino. Fioura. La gran duelista. Como la hija menor de la noble familia Laurent, la vida de Fioura parecía estar destinada a ocupar el lugar de peón político a través de su casamiento, en medio del gran juego de alianzas de Demacia. No estaba cómoda con esta situación, por lo que desde muy temprana edad desafió de modo deliberado cada expectativa que recaía sobre ella. Su madre tenía a su servicio a los mejores artesanos de Demacia para que le confeccionaran las muñecas más realistas que pudieran encontrarse, pero Fioura se las daba a sus sirvientas. En cambio, se divertía con el florete de su hermano mayor, a quien obligaba a que le diera lecciones en secreto. Su padre le dio a su costurera personal una serie de maniquís para que ella le creara trajes maravillosos. Sin embargo, Fioura simplemente los usaba para practicar sus embestidas y estocadas. A pesar de sus años de resistencia silenciosa, con el tiempo se arregló un matrimonio que traería cierta ventaja política con un miembro periférico de la familia Guardia de la Corona después de su cumpleaños número 18. Los planes apuntaban a una boda de verano. Se llevaría a cabo en la capital. Incluso el rey Harvan III asistiría al evento. Aquel día, mientras los invitados comenzaban a llegar, Fioura se puso de pie y declaró que prefería morir antes de que alguien decidiera el rumbo de su vida. Su prometido fue humillado en público por su exabrupto y su familia le exigió una retribución satisfactoria a la vieja usanza, un duelo a muerte. Fioura aceptó de inmediato, pero su padre Sebastien le imploró al rey para que interviniera. Harvan había hecho mucho para terminar con los pleitos entre los nobles, pero en este caso, sus manos estaban atadas. Fioura ya había aceptado. Solo quedaba una alternativa. Sebastien clamó su derecho para pelear en su lugar. De igual manera, la mariscal superior Tiana Guardia de la Corona nombró a un campeón para pelear en nombre de su pariente, un guerrero veterano de la vanguardia valerosa. La derrota de Sebastien era casi un hecho. El nombre de la familia Laurent quedaría hecho trizas y Fioura sería exiliada y quedaría atada a la desgracia. Ante tan compleja encrucijada, tomó una decisión que podría condenar a su familia por los siglos de los siglos. La noche previa al duelo, intentó proveerle a su oponente un brebaje que adormecería sus sentidos y ralentizaría sus reacciones. Sin embargo, fue descubierto en el acto y fue arrestado. La ley era clara. Sebastien Laurent había quebrantado el código de honor más fundamental. Sería humillado sobre el cadalso y ahorcado como un criminal común y corriente. En la víspera de su muerte, Fioura visitó su celda, pero lo que allí sucedió es un secreto que solo ella conoce. Al día siguiente, Fioura se acercó al estrado del rey enfrente de toda la multitud. Se arrodilló frente a él y le ofreció su espada. Con su bendición, ella podría reivindicar el nombre Laurent frente a su padre y así se haría justicia. El duelo fue, a todas luces, veloz, una danza de espadas tan exquisita que los espectadores allí presentes jamás olvidarían aquello que presenciaron. El padre de Fioura era un gran espadachín, pero no se equiparaba con la destreza de su hija. Cada choque de acero era una despedida, pero al final, Fioura, con mucho pesar, enterró su florete en el corazón de su padre. De manera solemne, el rey Harvan dictó que Sebastien había pagado por todos sus crímenes. Fioura sería su sucesora. Se resolvió la disputa entre las familias. El resultado del duelo le ponía fin. Aún así, este tipo de escándalos no se olvidan con tanta facilidad. Fioura asumió sus nuevas tareas en la corte con su característica claridad y franqueza, pero los rumores y el cotilleo la seguían por todas partes. Ella había usurpado el derecho de su hermano de adjudicarse el nombre familiar. ¿Qué podría traer esta niña arrogante a la gran ciudad de Demacia sino más conflicto y derramamiento de sangre, en vista de que no quiso casarse?
Más allá de exigir justicia con la punta de su espada, Fiora recurrió a su familia extensa, sus primos y sus parientes más distantes, entre quienes destacaban varios espadachines de renombre, y acalló las críticas al otorgarle a todos ellos un estado de nobleza en su hogar. Juntos, se abocaron al refinamiento del oficio espadachín en el reino. El duelo era un arte ancestral, pero no siempre necesitaba terminar en muerte. Y si alguien discrepaba con esa noción, Fiora estaría feliz de poner a prueba la fuerza de su convicción al combatirles ella misma. Cuestión de honor. El hombre al que Fiora iba a matar se llamaba Humberto y parecía muy seguro de sí mismo. Lo vio hablando con 4 hombres, tan parecidos a él que debían de ser sus hermanos. Los 5 se conducían de un modo presuntuoso y arrogante, como si presentarse en el Salón de las Espadas para responder al desafío de Fiora hubiera sido un atentado a su dignidad. El alba perforaba los alargados ventanales con lanzas de luz y sobre el pálido mármol tremolaban los reflejos de quienes habían acudido a presenciar el final de una vida. Se contaban por docenas, entre miembros de las 2 casas, lacayos, curiosos y gente que, sencillamente, esperaba aplacar con un baño de sangre sus impíos apetitos. «Mi señora», dijo Amdar, el segundo hermano de Fiora, mientras le ofrecía un estoque de tamaño mediano sobre cuya hoja de acero a su lado se movía la luz como si fuera de aceite. «¿Estás segura de esto?» «Desde luego», respondió ella. «¿No has oído las historias que se cuentan de Humberto y los fanfarrones de sus hermanos en la comercia?» «Sí», reconoció Amdar. «Pero, tan grave es el delito que debe pagarlo con la vida. Si dejo que quede sin castigo una sola ofensa, otros creerán que son libres de dar rienda suelta a sus lenguas», dijo su hermana. Amdar asintió y retrocedió un paso. «Entonces haz lo que tengas que hacer». Fiora se adelantó moviendo los hombros en círculos y cortó un par de veces el aire con la espada, señal de que el duelo iba a comenzar. Humberto se volvió al notar que uno de sus hermanos le daba un pequeño codazo y Fiora, enfurecida, notó que le clavaba una mirada de avidez por debajo del cuello. Su adversario desenvainó su propia arma, un largo y hermoso sable de caballería de Maciana con gavilanes dorados y un zafiro en el interior del pomo. El arma de un vanidoso, nada apropiada para un duelo. Humberto adoptó la posición y realizó idénticos movimientos a los de ella. Se inclinó y le guiñó un ojo. Fiora sintió que se le tensaba la mandíbula, pero se tragó su desagrado. Un duelo no era lugar para las emociones. Nublaba el juicio y había provocado la muerte de numerosos espadachines ante adversarios menores. Comenzaron a desplazarse en círculos el uno alrededor del otro, con los movimientos coreográficos de 2 bailarines en las primeras notas de un vals. El objeto de esta rutina era garantizar que los participantes en el duelo fueran conscientes de la trascendencia de lo que iban a hacer. Los rituales del duelo eran importantes. Al igual que el paso rítmico, existían para que la gente civilizada pudiera preservar una ilusión de urbanidad al matar. Fiora sabía que eran leyes buenas, leyes justas, pero eso no cambiaba el hecho de que se disponía a acabar con la vida del hombre que tenía enfrente. Y como creía en esas leyes, tenía que hacer su oferta. «Buen señor, soy Fiora, de la casa Laurent», dijo. «Ahórrate eso para tu sepulturero», repuso Humberto. Ignorando el pueril intento de hacerla enfurecer, Fiora continuó. «Ha llegado a mis oídos que usted atacó el buen nombre de la casa Laurent de manera injusta y deshonrosa, propagando maliciosas falsedades en relación con la legitimidad de mi linaje. Por tanto, es mi derecho retarlo a duelo para lavar con su sangre el honor de mi casa». «Ya lo sé», dijo Humberto, a beneficio del público. «¿Estoy aquí? No. ¿Ha venido usted a morir?», le prometió Fiora. «Salvo que decida abstenerse de pelear y darme satisfacción por su ofensa». «¿Y cómo podría dar tal satisfacción a mi señora?», preguntó Humberto. «Habida cuenta de la naturaleza de la ofensa, dejando que le corten la oreja derecha». «¿Cómo? ¿Estás loca, mujer? ¿Es eso la muerte?», respondió Fiora con la misma tranquilidad que si estuvieran hablando del tiempo. «Ya sabe cómo va a terminar el duelo». «Ceder no tiene nada de vergonzoso». «Por supuesto que sí», dijo Humberto, y al oírlo,
Fioura se dio cuenta de que se creía capaz de vencerla. Como todos los demás, la subestimaba. Aquí todos conocen mi destreza con el acero, así que la elección es suya, vivir llevando la herida como una señal de honor, o ser pasto de los cuervos mañana por la mañana. Fioura levantó la hoja. Pero elija ya. La rabia de Humberto por lo que percibía como arrogancia de su contrincante se sobrepuso a su miedo y se abalanzó sobre ella buscando su corazón con la espada. Pero Fioura, que se había percatado del ataque antes de que lo ejecutara, dio un pequeño giro hacia la izquierda y dejó que la hoja mordiera solo el aire. Hecho esto, con un movimiento preciso, levantó y bajó en diagonal la suya. La multitud contuvo el aliento, sobrecogida por el brochazo de sangre sobre la piedra y la chocante brevedad del duelo. Fioura se volvió mientras la espada de Humberto rebotaba con estrépito sobre los adoquines de granito. El hombre cayó de rodillas y luego quedó en cuclillas, con las manos aferradas a la herida de la garganta, por la que manaba copiosamente la sangre. Fioura lo saludó con una reverencia, pero la muerte ya había empezado a nublar sus ojos. No disfrutaba matando así, pero el muy necio apenas le había dejado alternativa. Los hermanos de Humberto acudieron a recoger el cadáver y Fioura pudo percibir su asombro. —¿Cuántos van con ese? —preguntó Amdar al acercarse para recoger la espada. 15, 20, 30, respondió Fioura. O quizás más. Ya no los distingo. Habrá más, le prometió su hermano. Que así sea, replicó ella. Cada muerte restaura un poco el honor de la familia. Cada muerte es un paso hacia la redención. ¿La redención de quién? Preguntó Amdar. Pero Fioura no respondió.